Vamos a hacerlo todos juntos, hermanos. Dice la palabra de Dios: Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podréis vosotros creer? Gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene de Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Hay un proverbio, un refrán, que como casi todos los refranes tiene mucha sabiduría, mucho de verdad. Este refrán dice que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Y ese refrán es cierto. Bueno, igual que ese proverbio es cierto también que todos los cristianos somos teólogos. La mayoría de nosotros no somos teólogos o no lo somos en el sentido profesional, en el sentido académico de la palabra. Pero es un hecho que todos tenemos conceptos de Dios y de las cosas de Dios. Todos tenemos conocimiento de las cosas de Dios, todos los cristianos. Conocimientos que hemos adquirido en nuestro andar, corto o largo, en la gracia. Y eso nos convierte en teólogos. Si tenemos conocimiento de Dios y de las cosas de Dios, y la teología es la ciencia que estudia a Dios y a las cosas de Dios, pues entonces somos teólogos, para bien o para mal. Ahora, es importante que comprendamos que no es cosa de poca importancia cuando somos teólogos para mal. Es decir, cuando nuestra teología es una teología equivocada. La Biblia nos advierte en la segunda epístola, ahí mismo, el apóstol Pedro, pero en el capítulo 2, que el tener conceptos equivocados acerca de Dios y de las cosas de Dios invariablemente conducen a herejías y a blasfemias que dañan profundamente al cuerpo de Jesucristo, individualmente y colectivamente también. Mire qué dice en 2 de Pedro 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Ve? Pensamientos equivocados conducen a acciones equivocadas. Porque la verdad es que nuestros pensamientos determinan qué clase de personas somos. En varios pasajes
la palabra de Dios nos indica que los pensamientos del corazón determinan la manera de ser de las personas. Por ejemplo, si vamos al libro de Proverbios, en el capítulo 23, ahí la Biblia está hablando de los avaros, de la gente avara. Y dice Salomón, 23:7, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Una persona es lo que su corazón atesora. Luego, si vamos a Jeremías 18, capítulo 12, ahí donde el profeta está recibiendo la respuesta del pueblo de Israel a su instrucción de cambiar de forma de ser, de arrepentirse de su idolatría y volver y servir al Dios único, vivo y verdadero. Jeremías da ese mensaje de parte de Dios y vea la respuesta que da el pueblo de Israel. Jeremías 18:12. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno que el pensamiento de nuestro malvado corazón. Es decir, haremos los pensamientos de nuestro corazón. Ahora, nuestro mismo Señor Jesucristo nos advierte que nuestros pensamientos y nuestras acciones están íntimamente ligados. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 19, fíjese lo que dice ahí el Señor Jesucristo. Está hablando nuestro Maestro por excelencia, a quien debemos hacer caso a ojos cerrados. Él dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Ve? Los pensamientos y las acciones están íntimamente ligados. Ahora, ¿sí hallaron? Mateo 5:18. Ah, perdón, es que no es 5:18, es 15:19. Me falló con un 1 y un 8. Mateo 15:19. Y la verdad es que no sé de dónde saqué 5:18, perdón. Estaba viendo la bienaventuranza. Sí. Ah, es que estaba viendo las bienaventuranzas, por eso traigo el pasaje de Mateo 5. Muy bien, 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Pues otra vez ahí queda claro que nuestros pensamientos y nuestras acciones están íntimamente ligados. Ahora, la expresión pensamientos del corazón pudiera parecernos extraña, al menos en primera instancia, puesto que comúnmente lo que relacionamos con el corazón no son los pensamientos, lo que relacionamos con el corazón son los sentimientos. ¿Sí? Creo que todos tenemos claro que cuando la Biblia habla del corazón no se refiere al órgano muscular que está en nuestro pecho y que bombea la sangre a todo el cuerpo. No es eso. Cuando la Biblia habla del corazón, habla del centro de nuestro ser, del lugar íntimo de nuestro ser que nos hace ser quien somos, de la esencia misma de nosotros. Eso habla la Biblia cuando habla del corazón. Y repito, casi siempre relacionamos ese centro nuestro con los sentimientos más que con los pensamientos. Los pensamientos más que nada los asociamos con la mente, no con el corazón. De modo que primero debemos comprender lo que son los pensamientos del corazón. ¿A qué se refiere la Biblia cuando maneja este concepto de los pensamientos del corazón? Cuando habla la Biblia de los pensamientos del corazón, no son los que continuamente pasan de manera fugaz por nuestras mentes y que desechamos o olvidamos de manera casi instantánea.
Más bien, cuando la Biblia habla de los pensamientos del corazón, se refiere a aquellos pensamientos en los que meditamos, en los que reflexionamos y que luego atesoramos en lo más profundo de nuestro ser. Son estos pensamientos a los que la Biblia llama los pensamientos de nuestro corazón. Son estos pensamientos los que determinan nuestra forma de ser. Los pensamientos que guardamos. Los pensamientos que aún en horas de madrugada estamos dándole vueltas en nuestra cabeza y los atesoramos. Y van formando parte de nuestro ser. Si los pensamientos que guardamos en nuestro corazón son corruptos, entonces vamos a ser personas corruptas. No importa qué tantas veces o qué tanto digamos ideas acerca de la justicia, de la rectitud, por mucho que oigamos conceptos que tienen que ver con la justicia y la rectitud, si nuestra mente los desecha y no los atesora, pues podemos oírlo toda la vida y nunca vamos a ser personas rectas y personas justas, porque a nosotros lo que nos interesa y lo que vamos guardando son los pensamientos corruptos. Y por el contrario, los pensamientos que atesoramos son de rectitud. Entonces seremos personas rectas, personas íntegras. No importa cuántos malos pensamientos crucen fugazmente por nuestra mente. El maligno puede atacarnos y de hecho nos ataca constantemente con pensamientos ajenos, contrarios a la voluntad de Dios. Martín Lutero decía: yo no puedo evitar, nadie puede evitar que las aves revoloteen en mi cabeza. Lo que sí puedo y debo evitar es que hagan nido en mi cabeza. Entonces, los pensamientos que permitamos que se aniden, que se arraiguen en nosotros, eso va a determinar nuestra forma de ser, en un sentido o en otro. Si queremos entonces vivir una vida recta delante de Dios, los pensamientos que atesoremos deben ser pensamientos que vayan acordes a su voluntad. Y la pregunta es: ¿cómo podemos adquirir estos pensamientos? Pues a través del conocimiento de Dios y de las cosas de Dios. Ese conocimiento de Dios y de las cosas y los asuntos de Dios, eso es a lo que llamamos teología. Por eso es que en un principio dijimos que todos los cristianos somos teólogos. Porque si queremos vivir vidas cristianas, debemos atesorar pensamientos que vayan acordes a la cristiandad. Es cierto, la mera adquisición de un conocimiento acerca de Dios no es suficiente para vivir vidas piadosas. Hay personas que pueden repetir sin ningún error todos los credos que hay, que se saben al revés y al derecho todas las confesiones de fe. Hay personas que se conocen tratados completos de teología y a pesar de ello viven vidas sin Dios. De manera que tener teóricamente una teología sólida no es una condición suficiente para vivir una vida piadosa, una vida conforme a la voluntad de Dios. Pero de todas maneras es un requisito hacerlo. Es indispensable. Es decir, podemos tener conocimientos de Dios y no vivir una vida conforme a su voluntad. Eso es cierto. Pero no podemos vivir una vida conforme a su voluntad si primero no tenemos conocimiento de Dios y de las cosas de Dios. Un conocimiento cierto, un conocimiento correcto de Él